¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces hoy, jueves 15 de septiembre de este 2016. Como todos los jueves, le ofrecemos este programa Derecho Humanista, un programa que pretende promover los derechos humanos para que usted los conozca, los ejerza y los respete. Es muy importante conocer los derechos humanos, sobre todo ahorita en esta coyuntura en la que estamos de tanta discusión de qué son los derechos, de quién sí tiene derechos y quién no. Hay que entenderle poquito al asunto de los derechos humanos y vamos a hablar justamente de derechos humanos en esta temática tan importante que son las familias, ¿no? Las familias, y digo familias porque hay muchos tipos de familias, ha generado una gran discusión en muchos términos, desde muchas visiones, y entonces hay que verla desde los derechos humanos, me parece a mí, para que nos vayamos como entendiendo un poquito más. Y bueno, para hacer esta reflexión, vamos a reflexionar hoy aquí sobre las familias. Para hacer esta reflexión a mí me da mucho gusto recibir aquí a Rosina Uranga. Ella es psicóloga y bueno, trabajas, Rosina, bienvenida en lo particular, pero también en distintas instituciones y particularmente en el CEDEM, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, este centro que patrocina junto con la Unión Europea este programa y que es uno de los centros, me parece a mí, que más promueve los derechos humanos, particularmente de las mujeres, pero a la hora de promover los derechos humanos de las mujeres es que promueve todos los derechos humanos, ¿no? Bienvenida, Rosina. Y ahora sí que por donde tú le quieras entrar al tema y yo te voy siguiendo. Bueno, bienvenida. Me voy a disculpar que ando con tos y de repente me... No, pues mira, tos, no, bueno, no somos marcianas, claro. Entonces a veces enferma, tenemos que toser esa. Claro. Bueno, a mí me gustaría compartirles desde dónde voy a plantear y hablar lo que hablo. Por una parte, desde mi formación, yo tengo una formación como terapeuta familiar, tengo una maestría en terapia familiar, entonces, bueno, esa formación académica es una parte desde donde planteo lo que planteo. Otra es mi experiencia trabajando, además, como dices tú, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, acompañando a mujeres y a sus hijos e hijas que viven violencia, ¿verdad?, que experimentan violencia. También lo digo desde mi experiencia en el CAPSI, que es como el Seguro Social de la Salud Mental, ¿verdad? Sí. Durante muchos años acompañé a muchas personas, a muchas familias, y pues ahí pude entender y comprender todas las dificultades y problemas que se presentan al interior de las familias y de una gran diversidad de familias. Entonces creo que es desde la academia y desde lo concreto, desde la práctica, en estas instituciones donde uno tiene una amplia gama de opciones de personas a las que atiende, a diferencia de la consulta privada, que es como cierto sector. Entonces, pues bueno, a mí me pareció importante tu invitación porque me parece que el tema de las familias es un tema que está vigente y en donde creo que hay muchos mitos alrededor de lo que es una familia funcional, como digo yo, integral y feliz, ¿sí? Es un modelo único, hasta no hace mucho tiempo, por lo menos oficialmente, donde se planteaba un único modelo que garantizaba el bienestar y un desarrollo armónico de sus integrantes. Ese es algo que para mí es muy preocupante, que se nos imponga un modelo único de familia que garantice o que por lo menos promueva el bienestar de sus integrantes. Porque como yo tengo muchos años también en el ámbito público y privado, en ONGs, en instituciones públicas, abordando, acompañando a mujeres y a sus hijos e hijas que viven violencia, he visto con gran preocupación que el argumento número uno o la razón número uno por la que una mujer aguanta atrocidad y media es justo por ese miedo a destruir la familia, ¿sí? Es decir, como yo trabajo con grupos, puedo decir que he escuchado a miles de mujeres
Y, ¿qué te diré? El 95 o 98%, la razón fundamental por la que permanecen y aguantan atrocidad y media es justamente por su temor y de destruir la familia, esta familia que nos han impuesto, ¿sí? Y entonces por eso para mí, cuando me invitaron, cuando tengo la oportunidad, cuestiono esto, ¿no? Es decir, no hay una única, es decir, el hecho de que haya un papá y una mamá no garantiza que haya una familia armónica, un respeto a sus integrantes. No, definitivamente. Son otros los elementos, las características de una organización familiar que puede garantizar eso. Pero también me parece que podemos hablar de la diversidad. Entonces ahí donde se abre el abanico, ¿sí? De cuántas modalidades de familia existen actualmente. Me gusta mucho como lo planteas, Rosina. Sí, me parece que sí. Me parece que últimamente, y me gusta, me parece que se ha ido posicionando la terapia familiar. Últimamente yo veo en las ofertas, de servicios profesionales, mucha atención que se le llama terapia familiar. Sí. De hecho, hay mucha capacitación, maestrías, diplomados. Sí. Las escuelas de psicología ofrecen ya esta especialidad de terapia familiar. Y entonces, quienes no le entienden a lo mejor bien, entonces dicen, no, pues maravilloso que haya tanta terapia familiar. El asunto, y como tú eres terapeuta familiar, entonces pues le entiendes, pero además eres una terapeuta familiar con visión de género. Esto a mí me parece excepcional, fantástico, porque me parece que a la psicología sí le anda faltando todavía, por lo menos en Chihuahua, por lo menos en México particularmente, sí le está faltando incluir en esta terapia familiar, en esta oferta de terapia familiar, la psicología como profesión, la visión de género, porque me parece que puede haber el riesgo, debe de existir el riesgo en una buena parte de la terapia familiar, sin visión de género, de insistir en querer preservar esta familia tradicional, que tú dices que ha sido impuesta, y es que ha sido impuesta históricamente. Exacto. Tenemos siglos, milenios con este modelo de familia tradicional de papá, mamá, hijos e hijas. Y entonces me llama mucho la atención este análisis y esta reflexión que tú haces, porque me parece que hay que ponerle mucha atención. Me parece que cuando hablamos de familia, entonces yo te pregunto, más allá de quiénes la integran, quiénes la integramos, ¿de qué tendríamos que estar hablando para hablar de una buena familia? ¿Qué son estos integrantes o estas integrantes quienes hacen una buena familia o no necesariamente? Sino, entonces, ¿qué hace que una familia sea buena familia? Funcional. Exacto. Pues me parece que tiene que ver con que por una parte que es un grupo de personas, ¿verdad? Y puede ser hasta una persona. Depende de cómo lo concibamos. Una persona se puede considerar ella familia y con sus mascotas es su familia, ¿verdad? Pero es hay las integrantes, así es. Tiene que haber una relación basada en la democracia, una organización horizontal democrática, donde no esté el autoritarismo, una jerarquía que no sea que no sea una organización vertical, autoritaria, es una organización democrática horizontal, donde, la reserva de las mascotas, ¿verdad?, que generalmente no pueden opinar, se consensan las decisiones, ¿verdad?, donde hay respeto a la autonomía, se promueve la independencia, la autonomía, la solidaridad, ¿sí? Me parece que son elementos básicos donde si hablamos de niños y niñas, cuando hablamos de niños y niñas, ahí es muy interesante ver que un niño y una niña necesitan por lo menos nada más una figura significativa, con una basta, que tenga un apego seguro, que ese niño y esa niña sepa que esa persona está cuando lo necesita, que satisface sus necesidades básicas
emocionales y materiales. Eso me parece fundamental y esto nos lo acaba de reafirmar un experto que estuvo aquí hace como un mes, que vino invitado por el Supremo Tribunal de Justicia, Raúl Lizana. Es un hombre que tiene muchísima experiencia trabajando. Él tiene un libro que se llama A mí también me duele, que habla de hijos e hijas víctimas de la violencia de género. Es decir, es alguien que puntualmente dice, cuando a una mujer, a una madre la maltratan, los hijos no son víctimas de esa violencia. Y él nos decía ahí en el Supremo Tribunal, en un congreso, que los niños y las niñas justamente solamente lo reafirmó, ¿verdad? Algo que nosotros ya habíamos comprobado y sabíamos, con una figura basta. Y esa puede ser la abuela, la nana, la mamá, el papá, una hermana, un hermano. Es decir, un niño que tenga una figura significativa, de ahí es como se apega, ¿verdad? Hay un vínculo seguro. Ya si hay 2, 3 más personas, excelente. Pero entonces eso echa por tierra que un niño y una niña, o una niña necesitan un papá, una mamá, que vivan como juntos bajo el mismo techo. ¿Sí? A ver si te voy siguiendo, Sí. Rosina, porque me parece fundamental. Traes tu acordeón, sácala. Ahorita sí, ¿no? Bueno, sí. A ver si voy siguiéndote, porque hay muchas mamás solteras. Muchas mujeres que por angas o mangas ¿Por divorcio? ¿Solteras por divorcio? Porque no sé. se divorcian, se separan, o muchas que tienen hijos y nunca se casan, ¿no? Nunca se emparejan. Yo creo que la mayoría se divorcia, casi me atrevo a decir. Y casi me atrevo a decir, no tengo la estadística, pero casi me atrevo a decir que la mayoría se separa por violencia, Sí, así es. porque no está dispuesta a aguantar violencia. Pero entonces lo que tú estás diciendo es que estas familias con estas mamás solteras, estos hijos y Sí. estas hijas pueden ser absolutamente funcionales, felices, sanas, etcétera, aunque no esté el papá, porque uno de los argumentos que dan las personas que insisten en la familia tradicional es esta, de que la ausencia del papá, De la figura paterna es fundamental. paterna hace daño. Y, así es. Por supuesto, eso de echa por tierra este mito, porque también podemos ver una abuela que educa, ni siquiera tiene ni que ser la siquiera mamá. tiene que ser la mamá. Sí, incluso hay muchos niños y niñas que ese vínculo lo van haciendo con la nana que los cuida. Sí, Esa es la porque no figura les queda más significativa. remedio, ¿no? Porque está más cerca. Porque mamá y papá por alguna razón están fuera. ausentes. Y entonces, en realidad, quien cumple esa función es la nana, ¿sí? Quien las cuida, y ese es para ese niño en realidad cumple la función de la familia, le da seguridad, estabilidad, y eso va a ayudar a que el desarrollo de ese niño o esa niña sea un desarrollo armónico, que sea funcional. Entonces, niño. ¿qué necesita el niño y la Una niña? figura significativa que no tiene que ver con el... ¿Que le dé qué? Seguridad, certidumbre, Seguridad. que sepa que, como se le habla dé de un apego afecto. seguro, que le dé afecto. Que le dé afecto. Exacto, y que satisfaga sus necesidades fundamentales de comida, etcétera, y la parte emocional. Pero además que sepa que cuenta seguridad. lo que llaman el apego seguro. Sabe que ahí está esa persona. Seguridad es fundamental. Exacto, que le da seguridad. Y entonces no tiene que ser ni el papá ni la mamá. Eso todavía nos sorprende más a la mayoría, que tenemos todavía incorporada esta idea de los niños y las niñas, para tener un desarrollo armónico necesitan una sola figura, que sea una figura que le dé seguridad. Y no necesariamente papá y mamá. No necesariamente. Exacto, sea hombre, sea mujer. Ahora, si alrededor de ese niño hay otras figuras que le dan eso, que puede ser la mamá y la abuela, ¿verdad? Que puede ser el abuelo y la abuela, hermano y hermana mayor. Es decir, aquí ni siquiera hablamos de vínculos consanguíneos, como se dice, porque la nana no tiene ninguna relación de consanguinidad. Entonces, esto echa por tierra muchos mitos que hay ahí, ¿sí? Y yo creo que, hablamos de familias donde hay niños y niñas, ¿sí? Entonces, puede haber una gran diversidad de familias en donde los niños y niñas tengan un desarrollo armónico, constructivo, que su desarrollo vayan desarrollando habilidades, destrezas, capacidades óptimas de acuerdo a su edad, ¿sí? Y hay una gran variedad de familias o de circunstancias, de organizaciones, de personas que puedan garantizar ese desarrollo. ¿Me explico?
Sí, ¿Sí? sí. Rosina, ¿qué pasa con estas familias, estos hombres y estas mujeres, estas parejas, que deciden permanecer juntas, estas parejas, hombre y mujer, en un matrimonio, en una pareja, para mantener la familia, convencida esta pareja de que es lo mejor, aunque haya violencia, aunque al interior de la familia haya violencia? ¿Qué pasa con estas Es algo criaturas? terrible. Mira, yo últimamente como que he transitado por diferentes etapas en mi vida, ¿no? Y en este momento es por eso que yo promoví que se trajera, que se invitara a Raúl Lizana, ¿verdad? A través del Supremo Tribunal, para que un experto venga. Cuando viene un experto y viene del otro lado del mundo, creo que se cobra más relevancia lo que dice. Porque yo tengo muchos años visibilizando a los hijos e hijas como víctimas directas de esa violencia, que tienen serias repercusiones en su vida en diferentes ámbitos, en diferentes niveles. En el CAPSI hace muchos años implementamos espacios para ellos y ellas. Al mismo tiempo que las mujeres están en el grupo de reflexión, hay grupos para niños y niñas y para adolescentes donde ellas pueden, porque esto es desde la experiencia, lo que te digo, ¿no? Desde haberlo vivido, donde los niños y niñas empiezan a hablar, se les da un espacio donde alguien les da voz y les dice cómo la pasas ahí. La pasan terrible. Un niño y una niña que viven en una familia donde hay violencia hacia la madre, que es el 90 y tantos % de los casos, la pasan muy mal. Hay diferentes acomodos. Puede haber una hija mayor que está muy estrechamente, está muy cercana a mamá, que desde niñas me tocó escuchar testimonios estremecedores de niñas de 5 o 6 años que cada vez que sabían que papá iba a llegar, sobre todo drogado con alcohol, ya sabían que había golpiza, ellas corrían y se ponían en medio de una mamá que no podía ni con su alma, es decir, no podía defenderse a sí misma, y ellas salían volando por los aires. Tengo historias estremecedoras, niñas que junto con mamá se sentaban en la cama, no dormían ahí velando a ver a qué horas llegaba papá. ¿Sí? Y esas niñas cuando van creciendo, sienten enojo a papá, hacia papá, pero conforme van llegando a la adolescencia, esas adolescentes sienten coraje a papá, pero más hacia mamá porque permanece. Sin tomar en cuenta que mamá permanece no porque esté tonta, porque le guste la mala vida, que sea débil, justo porque ella es depositaria de esas creencias que le hacen pensar que debe permanecer ahí justo por los hijos e hijas, no sé si me explique. Ella está ahí por ellos y ellas, pero eso desata en ellas una ambivalencia tremenda. Esas adolescentes después le dicen, mamá, ¿por qué estás ahí? Déjalo, divórciate. ¿Sí? Y entonces crecen con ambivalencia, amor y coraje a mamá, amor y coraje a papá. Eso es totalmente insano, psicológicamente hablando. Y bueno, entonces ellas, eso no les ayuda. Luego también se ven sujetas a la terrible manipulación, donde papá generalmente las hace aliadas, algunos de ellos, en contra de mamá. Están ahí como garrote. Mamá las hace confidentes, si hay un hijo muy cercano a mamá, que también generalmente es víctima de las violencias de papá hacia él, por ser cercano a mamá, lo ve como rival, él o ella, esos hijos o hijas, se vuelven en las confidentes, y mamá llora y ellos la andan consolando de todo, y papá los usa a alguno otro, intenta usarlo como aliado en contra de mamá, ¿sí? Entonces, si te fijas, ellos están en medio, pasándola muy mal y tienen muchos síntomas. En el CAPSI, la puerta de entrada para la consulta generalmente son esos niños y esas niñas o adolescentes, que llegan, pero no llegan porque dice la mamá, traigo a mi hijo porque vivo violencia y mire las consecuencias. No. El niño llega que se hace pipí, se hace popó, síntomas de ansiedad. ¿Qué pasa con esos niños y esas niñas? Tienen síntomas de ansiedad. Nos tocó, yo he oído relatos estremecedores, o sea, son las historias de terror, de niños y niñas que ya saben cuándo va a haber golpiza. Hay algunos como estas lupitas, porque eran, que llegaban y se enfrentaban a papá, pero hay otros niños, por ejemplo, que cuando saben que va a haber golpiza, corren por los hermanitos menores y se van a esconder. Había un caso estremecedor donde el hermanito mayor organizaba a los demás y se iban a la litera. Tenían en un cuarto una litera, se tapaban y él se llevaba galletas porque sabía que era una noche de pesadilla.
porque sabía que papá iba a llegar, dale, que dale, dale, que dale, reclamándole, iba a haber golpiza y probablemente iba a haber violación. Porque nos decía Raúl Izana, este experto, cuando un hombre viola a la mamá, él no se cuida de cerrar la puerta. ¿Sí? Y los niños y las niñas están como testigos. Mamá tratará, porque la mamá sí está con una antena aquí y otra allá. Y para evitar que ellos sufran, finalmente cede, finalmente se calla, o intenta cerrar la puerta o intenta hacer algo. Sí, él es un experto que, entre paréntesis, trabajó muchos años acompañando hombres generadores de violencia. Tiene la experticia de haber trabajado con ellos, después acompañó a mujeres víctimas de violencia y finalmente decidió trabajar con estos niños y estas niñas. Entonces, si te puedes fijar, es terrible lo que pasa. Y tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo si no se aborda esto. Entonces, esta experiencia desde la terapia familiar en violencia, me parece a mí que da elementos, muchos elementos, para cuestionar esta insistencia de mantener una familia tradicional a pesar de todo, es decir, incondicionalmente, porque yo creo que donde hay una familia tradicional sana, una familia tradicional donde la pareja se respeta, donde el hombre y la mujer viven y tienen una buena relación con los niños, con las niñas, donde se respetan, debe ser maravilloso, es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, pues debe ser muy satisfactorio de muy buen crecimiento, de muy funcional, para los niños y las niñas que ven a sus papás, a su papá y a su mamá mostrándose cariño y mostrándose afecto, porque también con ese ejemplo de demostración de afecto, pues irán a buscar parejas para demostrarle afecto y también recibir afectos y amores, ¿no? Me parece que eso es como idílico, es como decir, que ojalá existieran así todas las parejas. La bronca es que sabemos que por lo menos en México los índices de violencia al interior de las familias, al interior de las parejas es altísimo en contra de la mujer. Y entonces ha venido como consecuencia, me parece absolutamente explicable, el divorcio, el fenómeno del divorcio, que se ha satanizado tanto, ¿no? Pero el divorcio ha sido una salida, me parece, más allá de que sea explicable, una salida sana, a mí me parece, para muchísimas mujeres que se van de la violencia a través del divorcio, a través de la separación. Y por lo menos con las que yo me ha tocado entrevistar, y tú todas las que te habrá tocado atender, yo no me he encontrado a ninguna que digan que se arrepienten. La mayoría dicen, estoy a todo dar, la mayoría dice, me debí haber separado antes. La mayoría dice, aguanté mucho, debí de haberme ido antes, porque la mayoría aguanta, la mayoría se espera, la mayoría aguanta, ¿no? Exacto. En ese sentido, las mujeres permanecen en esas relaciones por el temor a destruir la familia, pero por el monstruo del divorcio. Las mujeres ven al divorcio... Sigue muy satanizado. Terrible. Porque justo destruye la familia por el estigma que tiene una mujer divorciada y los hijos e hijas de madres divorciadas. Porque todos los problemas que tengan se los van a adjudicar o achacar a la condición de familia disfuncional, porque no se apega a ese patrón. Entonces, que el niño es rebelde, pues porque no tiene papá. Exacto. Que el niño no come, que la pues niña porque... se embarazó, que están en las drogas, todo se lo atribuyen a esto. Entonces, en mi experiencia acompañando a las mujeres, la piensan y la repiensan muchísimas veces. Cuando una mujer decide divorciarse, pasaron muchos años y tratando de lidiar con la culpa. Actualmente, probablemente quienes no la piensan tanto son esas herederas de la violencia que dicen, ya sé, ya tienen las antenas muy aguzadas y esto que me está contando ya me pidió perdón, ya lo viví años, no va a cambiar. Y lo decía. Y entonces la sociedad es muy severa con las mujeres. Si permanecen, estamos en televisión y tengo que usar palabras decentes, es una tonta.
le gusta la mala vida, está ahí porque quiere. Si quisiera, salía de ahí. Malo, si permanece. Cuando se sabe que una mujer, además tenemos que hablar de violencia física porque la demás no se ve. ¿Verdad? Cuando ella llega al trabajo con los lentes enormes porque le dieron un puñetazo, la gente es cuestionada porque, Sí. porque aguanta. Sí. Pero si se divorcia, malo. Haga lo que haga. Si se divorció, es una divorciada que no supo conservar el matrimonio, que destruyó la familia. A donde se vayan, son juzgadas. Estas jóvenes que dicen, yo ya tengo claro para dónde voy, basta. Que son pocas. ¿Sí? A un joven le siguen aguantando, Yo aunque veo en mi vengan de la consultora privada violencia. muchas jóvenes, ¿sí? Esta semana pasada vi 3, ¿verdad? Que están en una relación de violencia, profesionistas, no creas que son pobres de un nivel socioeconómico alto, y ahí están viviendo violencia. Y tiene que ver con esto, no destruir a la familia. Sí, porque ¿Sí? la misma familia tradicional se encarga de pasar esta estafeta, esta Así creencia al resto de la familia, a los hijos a los Claro. hijos y luego esos a los otros. Y así Así se va. es. Es decir, los abuelitos y las abuelitas, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros papás, insisten mucho en conservar esta familia tradicional, ¿no? Exacto. Y en años anteriores, algunas décadas, pues pocas se atrevían a separarse. Me parece que cada vez más se están atreviendo. Sí. Por eso los índices de divorcio se han incrementado mucho. Y tiene que ver con montones de cosas. Una fundamental, pues que muchas mujeres trabajan y Tienen perciben. independencia. Y esto les da la posibilidad de decir, me puedo ir porque no dependo económicamente de él. Y hay otra fundamental, que también yo me remito a los expertos. Raúl Izana y muchos otros expertos como Rubén Parra, un colega nacional que estuvo aquí un tiempo, y bueno, muchos otros expertos en hombres generadores de violencia, nos hablan de las pocas probabilidades de que un hombre que ejerce violencia cambie. Los expertos y las mujeres finalmente, con mucho dolor, se dan cuenta de que su pareja no va a cambiar, porque la mujer que permanece ahí le apuesta a que él cambie. Sí. Sí. Y los expertos nos dicen, para que un hombre se quite el chip machista, está en China. ¿Sí? Si necesita atención Y con especializada. y con la y aún atención, así batalla, porque ¿no? estos expertos han trabajado y se dan cuenta que aún y Con la con un trabajo mínimo de 1 año, yendo no a terapia, es a grupos psicoeducativos. Ahí se va haciendo un filtro Imagínate en donde, si- nos decía Raúl Izana, un 5%. Imagínate si con terapia especializada no cambian el chip. Imagínate si nunca van Así es, a terapia jamás. así es. Porque, ¿qué nos dice esto? Que la cultura machista, la idiosincrasia, las creencias de cómo deben de ser las familias, de quién manda en las familias, de cómo el hombre se debe comportar, está tan acendrado, está tan machacado en tantos milenios Así de es, años, en tantos así es. siglos, que es complicado. Exacto. Y fíjate que tiene cierta lógica, Rosina. Me parece que las mujeres podemos cambiar más fácil, no nada más porque podamos estar en el papel de víctimas, que sí es mucho ya decir, y queremos quien no quiere salir de ser víctima. Esa es una buena razón, pero otra es que justamente el hecho de que no tengamos el poder, de que nos hayan, desde que nacimos las mujeres nos hayan ninguneado el poder, nos da la posibilidad de entonces poder cambiar, ¿no? Sí. En cambio al hombre que le dan el poder, tú tienes que ser así y tú eres el que mandas y tú eres el que puedes y tú eres el que decides y tú desde que nace, desde bebé hasta que se muere. Y entonces el tener una cultura que le insista al hombre en que debe de tener un comportamiento de tal manera, con esa severidad,
supongo que lo convierte en una persona que se le complica cambiar, porque está en juego como esa hombría, ¿no? Claro. Esa hombría, esa famosa hombría que tiene unas implicaciones enormes, no nada más de comportamiento, de ser el proveedor, de ser el que manda, sino un rollo también sexual. Entonces, y además dueño. Dueño, sí, todo. Entonces, de la familia. Cambiar eso sí. Debe ser complicado. Y mira, yo creo que lo que tú dices también tiene que ver con algo elemental y básico que es, no es lo mismo, mira, en una relación donde hay violencia, hay un desequilibrio de poder, él aquí, ella allá. El que está aquí arriba tiene privilegios. ¿Qué privilegios tiene un hombre en una familia tradicional donde él es el jefe, el que... A él le lavan la ropa, le quitan hasta las pantuflas, bueno, he oído casos, le cortan las uñas, cuando llega le tienen aún y cuando los dos trabajen fuera de casa, él llega y tiene su cenita caliente, cuando llegan él se pone a ver la tele y la señora llega a atender a los niños porque es su obligación desde ese paradigma. Entonces, él estar aquí tiene privilegios. Quien tiene poder tiene privilegios. Entonces, no es lo mismo una mujer que está acá acceder al poder que alguien que está acá bajarle muchas rayitas y ceder privilegios. ¿A quién le gusta que de pronto, si uno es jefa y tú te das estos ínfulas de, a ver, aquí yo soy la jefa y la secretaria me trae el café, me cargan el portafolios, está como el señor que le sirven y le recogen la ropa sucia? Yo puedo hacer eso. ¿Por qué yo? Con esta jerarquía, si yo estoy acá como la jefa, yo me puedo ir a la cocina y hacerme el café, puedo hacer todo y no tengo por qué tener a las personas que están como subordinadas, como si fueran mis sirvientes, ¿sí? Y entonces, claro que yo me siento aquí y hay alguien que me está resolviendo todo, me contesta el teléfono, me hace esto, cosas que yo podría hacer, pero que bueno, pues si hay alguien que lo haga, y de pronto que le digan, oye, Resina, bájale a tus rayitas, ¿verdad? Pues no me gusta tener que hacer algo que hace alguien por mí, simplemente porque es mi subordinada. En esas familias, a un hombre que le digan, bájale a las rayitas, pues claro que no, ¿verdad? Usted es igual que ella, ¿verdad? Tiene los mismos derechos, pues por supuesto que no, porque eso implica que tenga él que esforzarse. Los hijos son de los dos, no son nada más de ella, y es una corresponsabilidad. Y también usted tiene la responsabilidad de levantarse en la noche si está llorando, cambiarle el pañal, muchas otras, llevarlo al pediatra. Es decir, claro que a un hombre educado de esta manera tradicional, eso no le va a Es que es una friega atender criaturas. Claro, y atender la casa y toda la sobrecarga. O sea, si empezamos a enumerar todo lo que hace la mamá para cuidar a la criatura desde que nace hasta que ya se va de la casa, claro. Espérate tantito. Y los privilegios de, por ejemplo, yo vengo muy cansado de trabajar, quiero descansar, como si el trabajo doméstico no fuera trabajo. Y el privilegio de salirse con los amigos, llegar en la madrugada porque él es hombre. Sí. Es decir, hay muchos privilegios en estas familias tradicionales. Sí. Y no como tú dices, ¿quién los quiere perder? Exacto. ¿No? Sí. Y luego también ahí está, y se va pasando de generación en generación en este ejercicio del poder, donde el papá, el hombre, el marido es el que toma las decisiones. También una gran imposición con los niños y con las niñas, en un aprendizaje de que los niños y las niñas como que no cuentan y como que tienen que estar callados siempre, ¿no? En esta educación familiar, porque paradójicamente se defiende mucho, no, que sea la familia la que eduque, pero ¿cómo educa la familia cuando es en esta familia tan tradicional y tan conservadora? Cuando se educa en este autoritarismo donde los niños y las niñas no cuentan. Tú al inicio decías, es que tiene que ser, para que sea funcional, tiene que ser una estructura democrática donde todo el mundo cuente. Y es al revés. En este tipo de familias es, si un niño o una niña se atreven a hablar y a opinar, pues le dan cuando mínimo un pellizco y si no un zurracazo para que no ande hablando. Exacto. ¿No?
Cuando ellos disienten, porque en nuestra cultura disentir es es sinónimo de falta de respeto. Si algún alumno, en diferentes contextos, si un niño o una niña le dice a su mamá, ¿por qué me dices que no miento y tú mientes? O sea, es como falta de respeto, sí. No, los niños pierden, les cancelamos la posibilidad de ser críticos, ¿verdad? Y eso es símbolo de en este tipo de organización, sinónimo de falta de respeto. Una alumna o un alumno que disiente con el maestro o la maestra también, que le diga, maestra, pienso, perdón, a nivel distinto. Universitario de la prepa, ya sabrá que le va a ir, cómo le va a ir a la hora de la calificación. Entonces, en una organización democrática, yo pongo un ejemplo muy simple, una familia con una organización democrática es como, imaginémoslos en una mesa como esta donde mamá y papá, si es una familia biparental, heterosexual, ¿verdad? Y van a tomar decisiones, salir de vacaciones, vamos a suponer que hay una adolescente, un niño de 8, hijos e hijas de diferentes edades, y mamá y papá les dicen, miren, hijos e hijas, ¿verdad? Hablando de un lenguaje incluyente, vamos a ir de vacaciones este verano y queremos proponerles varias opciones, pero nos interesaría que la decisión la tomemos entre todos. Pensamos tenemos, no sé, 10,000 pesos, ¿verdad? Y pues queremos saber su opinión. Y entonces el niño de 5 años puede decir, yo quiero ir a Disneylandia. Pudiera ser que en una familia, otras familias, ándale, cállate, tonto, ¿cómo quieres que va a Disneylandia con 10,000 pesos, 5? Y se pueden burlar de ellos. En esa familia lo escuchan y le dicen, a lo mejor, mira, Laurita o hijita, nos gustaría mucho llevarte, pero con el dinero que tenemos no nos alcanza. Estemos escuchándoles. Y ella merece una explicación de por qué a Disneylandia. No, la adolescente puede decir, yo no quiero ir con ustedes. Eso es muy común que vea como que no nos quieres. La mamá o el papá le puede decir, mira, hija, tú te puedes quedar, está bien. Nada más tú responsabilízate de dónde te vas a quedar. ¿Sí? Se respeta. ¿Dónde te quedas? Con tu abuelita, con tu tía, porque no vamos a estar. Entonces, estamos respetando que el adolescente no quiere ir y no los vamos a llevar como a fuerza se les lleva. Sí, está bien. Si tú quieres quedarte, está bien, nada más. Entonces, te damos libertad, pero de la mano de la responsabilidad, tú responsabilízate o encárgate de buscar dónde te vas a quedar esos días. Y el otro niño podrá decir un lado, total que finalmente la mamá puede ir, ¿qué les parece si entonces lo sometemos a votación? Unos quieren ir a la sierra, otros quieren ir acá. Esa es una manera democrática de tomar decisiones, donde los niños de todos los integrantes de la familia tienen voz y tienen voto. Conocí una historia brevemente de una familia donde llegó ella muy consternada, en una familia donde había violencia económica, patrimonial y psicológica, ¿verdad? Todavía creo que no había golpes, pero es lo de menos. Y me llegó diciendo con mucho dolor que se iban a ir a Europa. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que con dolor? Dice, pues ya llegó fulanito y nos dijo, nos vamos este verano. No los tomó en cuenta y dice, ya sabemos lo que es ir con él. Es decir, detrás de él lleva el paso, nos lleva donde quiere, ¿sí? Y no queremos ir, pero le tenían miedo y terminaron yendo y la pasaron mal. Esa es una relación, una familia con una jerarquía vertical autoritaria. En estas es así, papá, en la familia tradicional, papá, jefe de la familia, quien toma las decisiones, mamá, hijos e hijas. En estas familias, imaginémosla, el respeto es unidireccional. Los de abajo respetan a los de arriba, pero el de arriba no respeta a los que están, que simbólicamente hablando, por debajo de él. ¿Sí? Esta es una organización donde generalmente hay violencia. ¿Y cómo hacerle, Rosina, para tener familias funcionales, sanas? Yo creo que tenemos desde distintos más allá de espacios, cómo se integren, ¿no? Claro, que cuestionar mucho estas ideas, de poner sobre la mesa el tema del poder. ¿Sí? ¿Quién tiene poder y abusa o no del poder? Porque si nos remitimos a la definición de... bueno, en fin, no me voy a meter a esa otra parte, pero están muy conscientes de que tenemos poder. Yo como mamá tengo poder. Abuso de ese poder, estoy ejerciendo violencia. O tengo mucho cuidado de no abusar para imponer mi voluntad, porque cuando uno le dice a la hija o al hijo, ¿por qué, ma? Porque yo lo digo y lo mando y soy tu madre y te callas.
estoy en una posición de autoritarismo. Entonces, pero yo creo que eso te tiene que cuestionar y reflexionar en las escuelas, en todas las organizaciones que tienen esta característica, que son la mayoría. Sí. En las instituciones, en las empresas, en las escuelas, tú ves En los gobiernos, en todos lados está. Yo creo que es desde cuestionar. Y entonces, hablando de la diversidad de familias, cualquier organización familiar que respete, ¿verdad?, los derechos a voz, a voto de sus integrantes, ya de entrada yo creo que tiene un buen pronóstico. Independientemente de que haya una mamá o papá, papás del mismo sexo, personas del mismo sexo, aunque es decir, porque nosotros hablamos familias del mismo sexo, es una mamá y una abuela. Claro. Es una familia cuando hay dos personas del mismo sexo. Y eso puede afectar. Claro que no, aunque no hay un vínculo afectivo o erótico entre ellas. Es una familia Que es súper frecuente esto, ¿no? exacto, donde hay dos figuras del mismo sexo. Donde la hija, separado no, se queda Con la abuela. con su mamá Exacto. a que le ayude a cuidar una a familia a con- las exacto. criaturas. Es súper común. Así, y no hay una figura masculina. Exacto. Pero además tenemos que los tipos de familia, la integración de las familias, ha cambiado históricamente, ¿no? Ajá. Históricamente. De hecho, no tantos siglos, hace algunos siglos en la monarquía, las familias, la integración de las familias, quién se casaba con quién, la decidían en función de económica, en función de los bienes, Y política también había política, función. exacto, de con quién nos conviene que se case la hija o el hijo, ¿no? Y entonces se arreglaban matrimonios desde que las criaturas nacían, ¿no? Para juntar reinados, para juntar terrenos, para juntar fortunas, etcétera, ¿no? Y eso estaba bien visto. O sea, el asunto de los amores, pues eso no contaba, ¿no? Y perdón que te interrumpa, y las edades. Y ni ¿Cuántos las edades, casos? Porque exacto. yo me acordé, no me acuerdo, Porfirio Díaz, qué edad tenía cuando se casó. Uno lo vería ahí como un abuso total. Y muchas personas, hombres adultos, que se casaban con adolescentes, con casi niñas. Eso no se veía como mal. No se veía. Porque esas niñas no tenían voz ni voto, ¿sí? Llegaba un hombre y la elegía, y era un matrimonio con estas características de un hombre y de una conveniencia, mujer, ¿no? pero reunía esto, Sí, claro. ¿sí? Sí, claro. Ética, moralmente, no se veía mal, no estaba mal, y tampoco jurídicamente, o sea, eso no tenía implicaciones Así legales, es. ¿no? Así. Hemos ido cambiando y tenemos ahorita, pues, familias de montones de tipos, ¿no? Que obedecen mucho también estas estructuras de las familias, de cómo van cambiando. Obedecen mucho a distintas cuestiones. Por un lado, lo económico, muchas mujeres ya solas porque ya trabajan y tienen manera de ser independientes, entonces sigue siendo el factor económico una parte importante, ¿no? Cómo las casaban antes, desde que casi nacían, las comprometían, porque además, y a ellas no les quedaba otra que aceptar porque no podían trabajar, era ilegal que trabajaran. Y como ahora esa misma situación cambia diametralmente y entonces muchas dicen, pues me voy de la violencia porque yo ya puedo trabajar y yo no necesito que alguien me mantenga, ¿no? El factor económico, está el factor del ejercicio del poder, muchas mujeres que tienen, con toda esta política institucional de campañas y campañas para decirles a las mujeres, pues no aceptes violencia, te podemos ayudar. Y entonces muchas que se dan cuenta y dicen, no, pues yo sí quiero ir a que me ayuden, y entonces van cambiando. Bueno, la escuela también, que muchas van a la escuela y se les abren un poco los ojos, ¿no? O sea, son como muchas cosas las que pasan, las que están pasando. Y bueno, está el factor de derechos humanos. Claro. Indudable. Que también de manera institucional, desde el activismo, desde la sociedad civil organizada, activa, luchando, y muchas veces desde las instituciones,
esta insistencia de respetar derechos humanos, ¿no? Claro. De no imponer tanto. Y fíjate, pensaba en una generación, tú habrás visto, de muchas jóvenes, de generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, que deciden probablemente casarse o vivir en unión libre y no tener hijos e hijas, y que para pues, nuestras generaciones son egoístas, por ejemplo, Sí. y yo he oído los argumentos y me parece que son bastante, ¿cómo diríamos?, conscientes, responsables de decir, estamos en un planeta devastado, en un planeta sobrepoblado. O sea, ¿por qué sería que tendríamos que tener hijos e hijas? Traer personas al mundo. Porque también es muy interesante ver qué motiva a la gente a tener hijos e hijas. Bueno, es que te metiste a un tema que lo tenemos que, si no lo alcanzamos ahorita, lo tenemos que abordar. Así es. Y yo te quiero comprometer que Sí, lo tenemos que abordar, sí. Rosina, que es la maternidad. Ah, sí, es muy complejo Es que la este maternidad, tema. la Así es. maternidad Sí. sigue siendo hasta ahorita es parte de la familia, es parte de lo que estamos hablando de la estructura de la familia tradicional, porque la maternidad sigue siendo un estigma, una especie de obligación para las mujeres, pero es una obligación cultural, social muy interesante, porque la gente de verdad cree que las mujeres que no somos mamás, yo no soy mamá y no voy a ser, porque ya tengo 54 años y entonces no me imagino yo embarazándome a los 54 años. Bueno, pero podría adoptar, ¿no? Exacto. Pero bueno, decidí no ser mamá de ni una ni de otra manera. Y entonces la gente de verdad piensa que quienes no somos mamás no somos felices. O sea, Así de es, verdad lo cree. así es. De verdad, Así los hombres y las mujeres, muchas mujeres y muchos hombres, de verdad piensan y de verdad lo creen, de buena fe, que las mujeres para ser felices necesitamos ser mamás. Está esa idea, Sí. pero así casi tatuada Así es. con sangre, Así ¿no? es. Y entonces eso implica que entonces hay como cierta obligación o por lo menos como idea de que entonces vas a tener que hacer una familia. Es decir, Pero casarte la familia, como la tradicional, tradicional. claro, Claro. por lo menos, casarte y tener hijos, Exacto. para que seas feliz. Sí. Eso es. Nos quedan 3 minutos. Bueno. Y la maternidad sí la tenemos Así es, que reflexionar, Exacto. me parece. Yo sí estoy viendo cada vez más, de mi edad muy poquitas, pero de jóvenes actuales estoy viendo Sí. muchas que no quieren tener hijos, Así es. que están decidiendo Y que no son tener hijos. presionadas socialmente Ah, sí, para claro. que No, la cuestionadas, presión es... porque la única presión es justificante tremenda. de que una mujer que está casada no tenga hijos o hijas es porque es estéril. Sí. Es la única que la Es salva, después de única- haberle hecho mucha lucha. Sí. Entonces ¿no? te ven como víctima. Pero Exacto. entonces tampoco te la perdonan porque dices, pues entonces adopta, Así es. ¿no? Y entonces de una o de otra manera Sí. tienes que ser mamá, porque si no, no eres feliz en esta Eres una estructura. mujer plena. Exacto, no eres plena, Exacto. no te desarrollas, Ah. no te realizas como mujer. Exacto. Esa es como la idea, ¿no? Sí, exacto. Rosina, se nos va el tiempo, yo te agradezco mucho, me parece que son temas a los que les tenemos que entrar con la reflexión, hace falta y bueno, ojalá que la idea es moverle un poquito el tapete a la gente que nos ve para que tengamos distintos elementos para reflexionar y Claro. analizar, ¿no? Es la idea. Sí. Ojalá lo hayamos logrado. Pues eso espero. Sí, también. muchas gracias, Gracias Rosina. a ti, Muchísimas Dora. gracias. Sí. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión, a Dani aquí esmerándose en el camareo, allá adentro a los compañeros, compañeras, a Alan, a Jaime y también a Paola que hace la producción. Muchísimas gracias, Paola, y a usted que nos sigue también en su casa o donde nos siga. Hasta la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad.
si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.